Voy a grabarte también aquí, ¿vale? Sí, después me gustaría pasárselo a una persona que quiere tenerla todas grabadas, que va a ser Recording in progress. Vale. Bueno, llegué ayer de Argentina y es como volver de una coctelera potentísima e infernal, donde saben que hay una maldición china que dice ojalá te toquen tiempos interesantes. En el caso argentino es interesantísimo directamente el tiempo. La maldición se consumó. Pero así todo pude dar 2 clases, que espero que hayamos podido entrar en contacto. Voy a seguir como ha sido mi estilo hasta ahora, comentando el seminario, sin apelar a la lectura del texto, que llegado el momento acontecerá. Hasta ahora hemos visto que hay un eje, en primer lugar, que constituye el campo a problematizar por parte de Lacan de la ética. Este eje está constituido de Aristóteles y su teoría del soberano bien, que Lacan asimila directamente al principio del placer freudiano, y todas las objeciones que le dirige a Aristóteles están referidas precisamente a que ese bien sostenido en el principio del placer es insostenible. Le añado yo en otro momento un comentario que extraje de otro seminario de Lacan, donde Lacan dice que tal vez los griegos no pudieron pensar la pulsión de muerte por la presencia de los esclavos en la sociedad. Es cierto que en el mundo griego hay un particular interés por los cuidados. La culminación de ese camino de interés por los cuidados es Foucault. Hay otro gran helenista francés, Pierre Hadot, pero el libro de Foucault, Los cuidados de sí. El uso de los placeres, la hermenéutica del sujeto. Varios libros en donde Foucault estudia el hecho de que no haya pecado en el mundo griego y sí exceso, ¿no? De que lo condenable sea el exceso y no el pecado. Es decir, no está mal visto estar con un jovencito, con un joven efebo, pero sí con 10 efebos a la vez. O sea, hay una idea, como dicen los helenistas, higiénica de la ética, sostenida siempre en un horizonte referido a la felicidad. O sea, en las antípodas del texto de Freud, más allá del principio del placer, y especialmente el que nos ocupa a nosotros, el malestar en la cultura, donde el sujeto está constitutivamente impedido de acceder a la felicidad. Hay que tener un poco de cuidado con el psicoanálisis en esto, porque uno dice, por ejemplo, constitutivamente impedido para acceder a la felicidad. Y Freud se prodiga, enumera todas las razones por las cuales el sujeto no puede estabilizarse en ninguna organización mental que le depare la felicidad. Nombra la pulsión de muerte, nombra la repetición, explica lo que es el infierno que hay en la relación con los otros, analiza en detalle todas las paradojas que encierra el problema del amor al prójimo. Pero uno no puede decir entonces, o sea que a Freud le da lo mismo que seas un amargado, a Freud le da lo mismo que seas
alguien que está al borde del suicidio porque ha descubierto que la pulsión de muerte rige sobre tu vida. Ahí está el truco freudiano, ¿no? Por un lado, describir un horizonte muy problemático, como puede ser todo horizonte que se proponga más allá del principio del placer, y que sin embargo en ningún momento Freud sancione simbólicamente la idea del pesimismo. O sea, no, a Freud no le convence que uno esté invadido o trabajado por un negativismo pesimista. Sin embargo, nadie como él ve la parte oscura, negativa de cada una de las cosas que se presentan. Es tal vez lo que vuelve al arte de psicoanálisis absolutamente peculiar, que una vez que describió un infierno, su respuesta... Perdón, disculpen, no sé si para los que estamos a través de la... Soy Carolina, los que estamos acá en pantalla, yo escucho mal, pero no sé si es mi wifi, ahí veo que alguien también pone que no escucha bien. Para el resto, ¿cómo es? Se escucha mal. Escucho mal. Mal. Como que retumba y se acopla, ¿puede ser? Yo escucho bien. Yo escucho bien, quizás lo que estamos en España escuchamos bien, no sé qué tiene que ver, pero... No, pero a ver, esto es democrático, tiene que escuchar bien todo el mundo. ¿Y ahora mejor? Yo estoy en Mallorca y no se escucha bien. Y yo estoy en Madrid y retumba, no se entiende bien. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? A ver, que hable Jorge, a ver. Es que puede ser el movimiento de las sillas que lo captó él. A ver. Sigue hablando, por favor. Bueno, estaba diciendo de que a Freud, a partir de... Ahora sí. ¿Sí? ¿Vamos? Sí. Ha mejorado mucho. Bueno, me tranquiliza mucho. Que Freud descubre todos los distintos impas que tienen las diversas éticas y sin embargo no opta, ese es el equilibrio interno más difícil de la elaboración lacaniana, no opta por la idea de decir, bueno, entonces da igual lo mismo, porque esto mismo que he hecho con Aristóteles, el asunto de ser feliz está absolutamente intervenido por la pulsión de muerte, lo hace con Kant, cuando con Kant está más cerca por una cuestión histórica, el concepto de deber está incluso en la partícula famosa que siempre se cita de Freud, Vos war soll ich werden, ese sol es traducido como deber, donde el ello era, el yo debe advenir, que Lacan transforma en donde el otro era, el sujeto debe advenir. Pero bueno, es una ética del deber absolutamente familiarizada con el psicoanálisis, ¿no? Al fin y al cabo, si el psicoanálisis no tratara de comprometer por las vías de la cura al sujeto con algún tipo de deber, no tendría mucho sentido proponer la experiencia analítica. Es decir, el deseo mismo, si no lo entendemos, como todos ustedes saben muy bien, con el capricho de querer hacer cualquier cosa o hacer lo que a uno le da la gana, es un nombre del deber, un nombre muy especial, pero es un nombre del deber. Cuando alguien me ha recordado aquí que en Lacan hay un imperativo categórico,
yo lo situé en términos kantianos como un imperativo de los que Kant llama hipotético, porque categórico es incondicional y no tiene forma de ser ni siquiera, es un para todos universal. El de Lacan, de lo único que te puedes sentir culpable es de haber retrocedido frente a tu deseo, pronunciado en este seminario, no ingresa, digamos, bajo el término categórico, es más bien hipotético, ¿no? Puede ser que cedas a tu deseo. Pero en cualquier caso, Lacan no se priva de formular a su manera, en la estela kantiana, una construcción bastante parecida, ¿no? Donde, de nuevo, está la culpa y el deber en juego. Para Lacan era muy importante que estuviera Kant presente porque, junto con el cogito cartesiano que da lugar al sujeto de la ciencia y a Newton que da lugar a la física moderna, Kant es el tipo que formaliza las estructuras éticas. Ya la ética no depende de sentirse bien uno, la ética depende de qué, de conformarse con qué, ser conforme a, pregunto yo. ¿Al qué? No, Al universal, ¿no? no, él no habla ni de deseo ni de universal. Al deber. Al deber. Ser conforme al deber quiere decir renunciar a qué. A la sensibilidad. Muy bien, renunciar a la A las sensibilidad, inclinaciones. a las inclinaciones, a la sensibilidad. O sea que no actúo en términos morales si lo que priman son o mis inclinaciones, o mis anhelos, o mis buenas vibraciones, o mis ganas, o mis gustos. Solo cuando lo hago conforme al deber. Visto así, para Kant, el mundo debe estar plagado de inmorales. Tengo la sensación a veces de que una persona a lo largo de toda una vida no actuó jamás en conformidad con el deber, que lo hizo siempre por algún tipo de gusto, porque se le daba la gana, porque le parecía más simpático. Porque, por supuesto, para Kant no está ese exento de esto atentar contra uno mismo, cuando uno actúa por el deber. Hay unos ejemplos que da en este seminario 7, Lacan de la ética, del caso del tipo que tiene que elegir entre la pena de muerte y una mujer hermosa, que vale la pena que nos detengamos en su momento. Kant no duda de que el tipo se detiene, Lacan lo pone en duda. Bueno, en cualquier caso hay una contemporaneidad entre la física newtoniana y el formalismo de Kant, y en la época en que yo hacía cosas divertidas con el señor Miller hay un trabajo en común. Él hace su intervención, yo hago lo mismo, yo hago lo mío, se llama Lacant, que termina en T. Si alguien lo consigue, es un PDF que puede valerles de orientación. Lo bueno, que es difícil de entender, pero creo que da la originalidad y por eso tenemos que captar, porque está presente en el seminario de la ética un tipo como Kant, es que para Kant deber y libertad son lo mismo. O sea, en el sentido común, libre es el que hace lo que se le da la gana, el que hace lo que le sale de los, el que se puede dejar llevar por sus impulsos.
Para Kant es el colmo de la esclavitud. Es el que vive en la heteronomía, dice Kant. Es el que vive todo el tiempo sometido a los vaivenes de lo que le gusta, de lo que no le gusta, vaivenes absolutamente cambiantes. No es libre. Libre es el que actúa en conformidad con el deber. O sea, hay una inversión lógica que me parece que es importante que consideremos para entender lo que para Lacan también puede significar estar en relación con el deseo. Es decir, no es, bueno, aquí hacemos lo que, tal como viene, ¿no? Tampoco podemos todo el día que alguien sea conforme con el deber, ¿no? Pero un acto digno de llamarse ético tiene que cumplir con lo que Kant llama el factum de la libertad, que no está escrito en ningún libro. Nadie ha aprendido esto en ningún libro. Kant lo compara al cielo estrellado. Le tenemos que agradecer a Dios, dice él, dos cosas: el imperativo categórico y el cielo estrellado. Porque gracias a eso nuestra vida se ilumina. Gracias a eso en la noche vemos la luz, y también gracias al deber, que no son los deberes del colegio, sino como es el deber kantiano. Los escucho. A priori e Actúa. incondicional. ¿Cómo? A priori e incondicional. Es a priori incondicional, pero ¿qué forma enunciativa tiene? Obra de tal manera. Imperativo. Sí. ¿Qué más? Que de tu conducta se pueda desprender una ley universal. Que tu conducta Eso el es. principio Obra la ley de universal. tal manera que tu acción valga para una legislación universal. ¿Cuál es otra variante? Porque en el fondo es un solo imperativo. La otra. Uno de ustedes, no sé quién, me hizo una observación además muy precisa, me corrigió. Actúa de tal manera que no utilices a los demás como medios, sino como fines. O sea, que no... Muy bien. Si no recuerdo mal. Esta está más difícil. Tu propia persona y la de los demás. Dice. ¿Cómo? Tu propia persona y la de los demás. Esta parece sencilla, pero es todavía más difícil que la de la legislación universal. Actúa de tal manera que no trates al otro como un medio, sino como un fin en sí mismo. Se cae todo abajo. ¿A qué personas uno trata como si fuera un fin en sí mismo y no como un medio? A nadie. ¿No? A veces a los hijos, Bueno, No. a veces. Freud decía que con los otros siempre ambivalencia. Y se preguntaba si con los hijos también. Terrible Freud. El de actúa de tal manera que tu acción sirva para una legislación universal, bueno, es dificilísimo de cumplir, pero el de que el otro sea un fin en sí mismo se nos complica mucho, ¿eh? Ahora, un error de los lacanianos es que como aparece el nombre de Kant al lado de Sade, y uno de los capítulos de este seminario es Kant con Sade, entonces Kant chau. Ya
nos desprendemos de Kant porque, como dice el propio Lacan, Kant nos pone en las orillas del goce. Kant está sumergido en el goce, pues ¿cuál es la paradoja de Kant? Quitemos la patología de lado, por patología entiende nuestros intereses, nuestras pasiones, y actuemos según el deber. Y Lacan le enchufa al deber el goce. ¿Cómo es que Freud, en su talento clínico, descubrió que el superyo es el heredero del complejo de Edipo? ¿Qué interés tiene este descubrimiento? Y que encarna el imperativo, el superyo. ¿Cómo? Que encarna el imperativo, el superyo. Sí, pero hay algo previo, que es como si Freud le dijera a Kant, este imperativo que tú consideras que es lógico, formal, incondicionado, que forma parte de la razón, que es como el cielo estrellado, que es una ley universal, en realidad exige, tiene como condición de posibilidad de Edipo. Si no está el Edipo, a muchos les falta una pieza y no hay ningún sentido del deber. O sea, es como una estructura a priori el Edipo. ¿Cómo le llaman la estructura? ¿Cómo le llaman las categorías a priori? Para Kant es una estructura a priori. Pero esto de Freud es muy raro y nunca he percibido que se ha tomado este impacto como se debe. Es como si dijera, todo esto viene porque yo pienso que para ser presidente de la Argentina hay que hacer el Edipo, ¿no? Es mejor, es más conveniente, ¿no? Y estaba hablando con un amigo deleuziano y me dice que el Edipo es el poder. Y digo, no, error de Deleuze. Ahora, es mucho más interesante esta cuestión que creo que no fue suficientemente pensada. ¿Por qué para Freud es el heredero? Es decir, el complejo de Edipo no es el resultado de un desarrollo madurativo. Es una puesta en orden de ciertas cuestiones. Es decir, nosotros, para Freud hay como una especie de bomba de tiempo en el nacimiento, que son las satisfacciones alucinatorias, son las pulsiones. Estas pulsiones buscan realizarse. Las pulsiones no son solamente pulsiones conservadoras de vida, hay pulsión de muerte, y bueno, y todo eso se ordena de manera fallida, muy fallida, con el Edipo. ¿Por qué puso como condición, y si no hay Edipo, no hay imperativo categórico? Es como la ley, ¿no? Representa la ley. ¿La ley en qué sentido? Se produce la operación del nombre del padre, la prohibición, la castración, y a partir de ahí otra posición sustitutiva. Sí, pero la ley de los lacanianos, la del nombre del padre, la metáfora del deseo de la madre, la metáfora paterna, no es el imperativo categórico, ¿eh? No. Es decir, acá tenemos que hacer como un pequeño alto problemático en el camino, que es decir, pero Freud lo consideraba, vean, el problema económico del masoquismo, dice que una de las primeras modalidades del masoquismo es el masoquismo moral y lo relaciona con el imperativo categórico, heredero, ¿no?, del complejo de Edipo. ¿Qué hubiera respondido Kant si le hubiéramos dicho, no, esto de que está en el cielo y que cada ser humano, por el solo hecho del logos racional en el que cada ser humano habita, ya se presenta el imperativo categórico como tal? No es así. Tiene que estar este proceso porque hay sujetos que carecen de culpa y que por lo tanto no tienen relación con el deber. Porque el propio Kant ya sabe que hay culpa, ya sabe que hay deuda. Todo el tiempo habla de culpa y deuda. Y que la manera de salir de los impas, de la deuda y de la culpa, es aceptar el deber incondicional.
Pero supongamos que hay sujetos, me acuerdo de una película con el actor este que no me gusta nada, Tom Cruise, pero hace de un asesino serial que ha secuestrado durante la noche a un taxista mientras va matando a todo el mundo, y el taxista en un momento, un actor negro buenísimo, le dice: a usted le debe faltar una pieza, porque el tipo mata. Bueno, como lo hace un asesino serial, estudiando bien la forma de matar, pero sin sentir absolutamente nada de cuando mata a alguien. ¿Tiene que ver con el Edipo esto? Con la falta de Edipo, ¿no? Porque es... El que lo hace, sí, el asesino serial, sí. Así que el factum de la libertad no está el factum. O sea, Kant se negó a pensar la locura. Se negó a pensar la psicosis. Se negó a pensar que puede haber sujetos que no son locos ni psicóticos, pero que carecen de Edipo. O que tienen en el lugar del Edipo una estructura muy rudimentaria. ¿Sí, perdón? ¿Alguien me dice algo? ¿No me escuchan? No, se te escucha bien. Muy bien. Siempre me ha apasionado, volviendo sobre este tema, el hecho de que en cada pensador, el día que estuve exponiendo esto delante de Miret se lo recordé, sin darse cuenta termina segregando en su modo de construir un discurso un imperativo. Por ejemplo, ¿cuál fue el de Sócrates? Famoso. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Muy bien. Hay uno muy bonito de Píndaro. ¿Cómo es? Este es muy bueno. Agotar el campo de lo posible. Tienes que, el de Píndaro no es el de, tienes que llegar a ser el que eres. Eso es, llega a ser quien eres. Arruinado por la nueva autoayuda con ser la mejor versión de ti mismo, cosas por el estilo. Pero en Píndaro es, llega a ser, o sea, mete en movimiento lo que eres, o sea, llega a ser quien eres. Fantástico Píndaro, ¿no? Sí. ¿Cuál es el de Nietzsche? Más difícil. Eterno retorno. El eterno retorno es una dimensión que también sería interesante problematizar desde el punto de vista ético, porque es haz solo aquello que se repitiera, que quisieras que se repitiera infinitamente. ¿Les gusta? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? Muy difícil como el imperativo categórico. No, pero fíjense en qué oposición está al concepto de repetición freudiano, que está relacionado más bien con lo mortífero, ¿no? Acá Nietzsche le da una vuelta y es... Claro, en orden del placer. Vive de manera tal que te gustaría repetirlo eternamente. Sí. Una lectura distinta de la de Heidegger, que lo compara con la voluntad de poder, y la lectura de Deleuze es esta. Haz aquello solo que sería capaz. Por ejemplo, supongamos, ustedes vienen hoy aquí y en realidad están haciendo algo donde siempre vendrían aquí. Y yo siempre, por supuesto, estaría aquí. Tengo que decir al pasar que además, gracias a Kant, no hay más, desde el punto de vista de estudiar el deber, lo de las neurociencias tan de moda. Es decir,
de lo que se está tratando a lo que se está tratando de llegar es de que haya intervenciones sobre el cerebro y en los estudios del cerebro donde en el fondo no haya ningún tipo de libertad, donde uno no pueda constituir ningún deber desde sí mismo. El mérito que tiene Kant, más allá de lo que podamos decir en sus diversas formas críticas, es que él le otorga a la constitución misma del sujeto el deber, ¿no? Y que ahí no hay ninguna neurociencia que valga. Otra de Nietzsche es sé más que un hombre, sé un superhombre, que es... ¿No hay una de Nietzsche también que es algo así como conviértete en lo que eres o haz lo que solo tú puedes hacer? ¿No hay una de esas también? Esa de Píndaro. Ah, pero no hay una parecida de Nietzsche, como haz lo que solo tú puedes hacer o una cosa así. No. ¿No hay una? No. Hay una de Sartre que es haz contigo lo que han hecho los demás, haz contigo aquello que los demás han hecho contigo. No, la corrijo. Haz de ti otra cosa que la que han hecho los otros contigo. Está buena. Tiene algo lacaniana. Es una declinación del infierno son los otros, eso, ¿no? Sí, claro, el infierno son los otros se declinaría así, operando sobre ti, ¿no? Aceptando que los otros han hecho algo conmigo, pero que esta vida es hacer algo distinto a lo que los otros han hecho conmigo. ¿Y esa de quién es? De Sartre. Sartre. Esta es más difícil de saber quién es, pero la digo porque me gusta mucho. Vuelve al ser después de haberlo negado. Después de haberlo negado. Jorge Alemán. Heidegger. No, esto es Hegel. Heidegger es prepárate para el acontecimiento. La he transformado yo porque si no, no hay una en Heidegger, pero estar disponible al acontecimiento que es por definición imprevisible, contingente, inesperado, ¿no? Y que para Heidegger no todo el mundo puede estar abierto a ese acontecimiento, porque el acontecimiento no es una gran explosión. Por ahí es algo que casi pasa desapercibido si uno no está dispuesto, ¿no? Pero bueno, yo lo que quería indicar con esto es que finalmente en los pensadores que tratan a la existencia humana se desliza la idea de un cierto deber ser, que es el que formalizó Kant, pero no todos los demás pensadores lo han formalizado, pero nos lo sugieren. Y a veces son sugerencias que podemos tener en cuenta. Por ejemplo, la de Sartre, al que se lo puso muchas veces a Lacan, sin embargo, haz algo distinto de lo que los demás han hecho contigo, tiene, ¿no? También podríamos tomar la de Descartes para acercarnos al sujeto de la ciencia, que es dudo, por lo tanto existo. Aunque todo Descartes es cómo salir después de esa duda, ¿no? Lo apasionante de todo esto es que el mundo, este es el trasfondo trágico que enseña el Seminario de la Ética, jamás pudo organizarse a través de estas éticas desde el punto de vista político. No hay ninguna política que pueda asumir ninguna. Hubo estudios. O sea, ninguna política puede asumir Ninguna ética. ninguna
ética. Claro, la política sería el espacio de negociación de todas estas éticas y otras más que podemos añadir. Pero no hay, es decir, hubo en los alemanes, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, el intento de decir, bueno, vamos a construir una política, sobre todo en la socialdemocracia, que tenga como trasfondo una ética, que la ética la regule. Pero en realidad hay una especificidad de la política, es tal vez lo que entendió Maquiavelo de entrada, la relación al poder. Por ejemplo, Maquiavelo le atribuye, no lo dijo nunca, el fin justifica los medios. No es verdad que lo haya dicho, pero Maquiavelo dice que el príncipe, o sea, el que manda, tiene que combinar bien, en muy buenas dosis, y no hay ninguna regla que le permita establecer bien esa combinación, dos elementos. ¿Cuáles son los dos elementos de Maquiavelo? Ay, la virtud y la otra no me acuerdo. Muy bien. ¿La virtud? Fortuna y virtud. Están más, Ajá, la fortuna y la virtud. pantalla va ganando. La pantalla Va ganando 10-0 la pantalla. Ahí está buscando cosas. Tiene la ChatGPT en casa y está buscando cosas. Acá dicen que todos ustedes tienen la idea en la casa. No. Ellos están más del lado de la virtud, nosotros de la fortuna. Sí, es verdad, tiene virtud en el sentido de su capacidad personal, pero también tiene que estar la fortuna de estar en el lugar exacto donde debía estar, ¿no? Por eso es tan difícil que aparezca un político, ¿no? Es decir, el otro día cuando lo vi a este tipo de Nueva York, dije, estuvo en el momento exacto, a 2 meses de ganar a Trump, salió hablando de la manera que tenía que hablar, con las 2 o 3 cosas que tenía que decir, virtud y fortuna. Pero en cualquier caso, lo apasionante acá, y lo mismo le pasa al psicoanálisis, tanto el psicoanálisis como la política no tienen una ética que los pueda gobernar. Fíjense, por ejemplo, el psicoanálisis. En este seminario 7, ir a la cosa es terrible. La cosa es lo maligno. La cosa es lo real. Hay que protegerse de la cosa. Una de las protecciones de la cosa, de la que no hemos estudiado aquí, todavía es la sublimación, que es elevar a la cosa a la dignidad del objeto, volverla parte del fantasma. O sea, en este seminario lo real es un exterior. Y lo mejor que se puede hacer con ese exterior es fantasmatizarlo. Está el super yo, que hay que encontrar, no lo dice así Lacan, una manera de vivir con él, de negociar, de no que no te estrangule. Un poco analizarse es reiniciar, esto lo digo yo, no lo dice Lacan así en el seminario, un pacto distinto con el super yo. Pero no te dice que se extinga el super yo. Ni siquiera dice que sea conveniente que aparezca una persona en tu vida que no tenga super yo. Sartre en su cosa naif, en su biografía pone carecía de super yo, no entiende nada. Si alguien carece de culpa, mejor estar con cuidado. Entre alguien enfermo todo el tiempo de una culpabilidad neurótica y alguien que carece de culpa, ¿qué preferimos? ¿Por qué hay tantas mujeres que le escriben cartas a los asesinos? Si es verdad lo que tú dices,
si es cierto que se prefiere al neurótico, ¿por qué los asesinos están llenos de cartas con propuestas de matrimonio? Para redimirlos. Por el amor. ¿Qué tipo de amor, en qué tipo de amor piensan las mujeres que, por ejemplo, está ese famoso, me vi esa obra de John Malkovich en ópera, un tipo que las estrangulaba con sus propios corpiños y había matado, pero... y se terminó casando. Y en la Argentina también hay varios asesinos seriales casados. Barreda se volvió a casar. Barreda, en la cárcel. sí. Sí. Había matado a todas las mujeres de su familia, 6. ¿Por qué? Se casó, sí, por siguieron estando preso. Los visitan. Por la excepción. Por la excepción. Les gusta tanto la excepción que van a ver a los asesinos. Ser ella es la excepción. No, ser ella es la excepción. Mila y Flavia acaban de decir a la vez ser ellas la excepción. La excepción es la rama del amor cortés. En vez de salir con un pelotudo corriente que anda por la calle, yo ando con un asesino. Al que he cambiado, que ha dejado de ser asesino por amor. Lo redime, No tengo ninguna confirmación de la confianza. En general, casi todas son asesinadas después por el tipo que... No deja de ser asesino. Pero bueno, según Mila, por excepción, el tipo... La fantasía redentora. Ella dice, en vez de estar con un boludo corriente de esos que veo por ahí en los seminarios de psicoanálisis, estoy con un asesino. Pero yo no, ¿eh? Tú también, me parece. ¿No? Tú también. Yo ya pasé por ahí. La fantasía redentora de que lo salvé, lo cambié. Claro. Pero es muy por el amor. Muy del exterior eso, ¿no? Sí, pero ¿será una fantasía redentora? Sí, es verdad, yo me acuerdo de hablar con una de ellas, con el asesino, y ella me decía, no sabes lo tierno que es. Y yo decía, bueno, ¿será que cuando te aprieta el cuello? Le falta oxígeno del cerebro. Que antes de apretar el cuello puede ser muy tierno. Sí, pero estos son hombres que matan a mujeres. Los que más éxito tienen son precisamente los que matan a mujeres. No al tipo que mató a su amigo en una reyerta de negocios, sino asesinos seriales de mujeres. Y no hay algo de fascinación, no sé bien por qué. Mandato de morir de amor. Un goce sacrificial ahí, ¿no? O odio a lo femenino. Exactamente. Algo de matar a la otra. Odio a la femenina, matar a la otra. Que el otro... Yo también escuché esto de como de ponerse muy a disposición y hoy lo escucho mucho en un servicio de salud mental que trabajo en el conurbano, donde padres de familia han cometido no asesinatos, pero sí violaciones a sus propias hijas, abusos de distinto tipo, ¿no? Y donde, el resto, parte de las hijas, en un grupo de, 6 hermanos, excepto una, lo han perdonado, la madre sigue conviviendo con él, ¿no? Digo, cosas del orden de lo imperdonable. Por supuesto, matar, no sé, pero algo de esto me parece que ocurre también, como que la condición, no sé, como que hay algo que de lo masculino que tiene como otra permisividad o fascinación, no sabía por qué. Pero esa otra permisividad se ve en otro campo social, no en este que estás describiendo muy bien, absolutamente cuestionada por el feminismo
más punitivo, para decirlo de algún modo, desencadenado que hay ahora, ¿no? Ahora el por qué lo debo. Por ahí podemos investigar, pero el por qué no sé. Yo el otro día hablaba por teléfono con un joven que no conozco, pero al que lo han acusado de abusos. Lo he apretado telefónicamente y me ha jurado y me ha perjurado que él no tiene nada que ver con eso. Y he pensado lo siguiente, de lo delicado que es este tema. El padre, me lo ha hecho pensar tu ejemplo, siempre tiene una cara obscena. No hay padre que por definición, por estructura, por más simbólico que sea, no le haya quedado como resto la figura de un goce obsceno que habita en él. Así que a cualquier hombre que denuncies, es imposible a partir de que la denuncia funciona, así después el juez diga, no había nada, era inocente. Hombre denunciado, hombre que quedó ya marcado porque tiene que luchar contra una estructura en donde originariamente el padre fue sospechoso. La mujer, desde el momento en que también está en relación con un goce otro que no es el fálico, también es objeto de crimen. ¿Qué explica los femicidios? ¿Qué explica los femicidios si no es el hecho de que muchos hombres no soportan en su cabeza, porque ni siquiera lo piensan, lo ponen en acto, que en las mujeres hay un goce que no es con ellos? Y que toda mujer, por estructura, es infiel. Porque hay un goce que no es con él, porque no es el goce fálico. Ya por el solo hecho... Entonces, son temas que la cultura evidentemente no puede manejar. Porque a un hombre que lo denuncian, uno dice, bueno, alguna cosa habrá hecho. Y en el caso de las mujeres no está la sospecha, pero está el celo típico o el loco que ve en ellas un goce obsceno inexplicable. Esto no tiene pedagogía alguna, es una gran pregunta para los practicantes de psicoanálisis que trabajan en el ámbito social, cómo esto puede valer como orientación. Y pensaba, Jorge, el texto, a lo mejor me voy muy atrás, ¿no? Pero esto que comentabas me hacía acordar el texto de Lacan de la familia, cuando hablaba del tabú de la virginidad, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Donde aparecía el padre como sospechado, ¿no? Y cómo la cuestión de la virginidad era como una prueba de que el padre no había sido obsceno, ¿no? Por eso inquietaba tanto, ¿no? Claro, y además el tabú de la virginidad persiste en los hombres hasta el fin de su vida. O sea, conozco señoras de 70 años que me cuentan que el partener les pide que ella les diga, esto no me había pasado nunca con nadie. Y llevan 60 años teniendo relaciones sexuales. Un poco ¿Cómo? Mira, no, quiero escuchar tu comentario. No, lo que estaba diciendo, ¿no? Que la mujer dice ninguna como esta. Y no, tienen que decirlo, pobrecitas, ¿qué van a hacer? El tipo tiene 80 años y ella en un acto de caridad y qué sé yo dice, no me había pasado nunca esto. Acto de caridad. No está fundado en el tabú de la virginidad eso, ¿no? Sí. Y el hecho de que las mujeres... Yo es una desgracia estar analizado, porque cuando ves que todo esto no es más que un montaje para vivir, yo no desprecio el montaje, pienso que la vida es montaje, pero cuesta mucho cuando estás como corrido de la escena, pero bueno. Estaba pensando que también el hecho de que las mujeres permitan el abuso, incluso que llegan a matarlas y demás, también está muy relacionado con el Edipo, ¿no?
y cómo estas mujeres se enamoran, y con el propio padre, ¿no? Que puede ser maltratador y sin embargo... Sí, eso desde luego, pero el caso más extremo, el que me apasiona, el que me dedicaría a estudiar, son estas señoras que van a la cárcel a visitar a asesinos. Lo iban a ver a Charlie Manson después de que había destripado a las mujeres, ¿no? Ahí hay algo... Pero lo que decía Vanessa, que lo dijiste un par de La veces... fascinación, fascina algo, no sé bien el qué, quizás es que encarnan la cosa. Puede ser algo de una erótica, ¿no? No sé qué es, pero... Puede ser algo muy maternal también. Yo lo voy a cambiar. También se me ocurre que puede ser de alguna manera como una fantasía segura, porque son hombres que están en un encierro permanente. Yo creí que decías porque van a tener la seguridad de que las van a matar. Fantasía realizada. Que tienen la seguridad de que las van a matar, que no van a andar con amenazas ridículas. Que está en prisión, que sabe dónde está todo el tiempo, que no tiene exigencias domésticas, ese tipo de cosas, y que está idealizada y porque se siente segura y que también pensaba segura porque él está guardado. Pero está lleno de tíos guardados ahí en la casa, no necesitas... Está guardado, pero mató a 50 mujeres. Sí, pero se supone que en la cárcel va a tener estas visitas y van a estar controladas y demás. Hay una fascinación erótica y también porque ese hombre sabe de la muerte. A ver, esto... Ha matado a muchas personas y esta cuestión que está un poco romantizada de los true crime, de los crímenes reales y ese tipo de cosas. Esto es importante, esto es interesante. ¿Por qué a una mujer le puede interesar que un hombre sepa de la muerte? Fantasía erótica. ¿Cómo? La muerte, una fantasía erótica, la muerte y el sexo. Eso es lo que hablamos. ¿No está descrito como una parafilia, la ilistofilia? La ilistofilia, sí. ¿Esto? Muy bien. No hay un síndrome. Ese es el nombre, pero veamos un poco la estructura del asunto. Alguien que mata traspasa un No, límite, ¿no? Lo digo por el tema del goce que hay en juego, ¿no es cierto? Ahí. ¿Qué goce? Claro, bueno, ese es el punto. Y ese a cada cual su goce, lo sabemos. ¿Se puede hacer un universal de eso? Habría que preguntar a los forenses. Mañana les pregunto, que tiene una casuística. No. A ver, Marandino, en cada caso debe haber una diferencia, pero es un universal que los asesinos seriales reciben cientos de cartas y visitas de mujeres al por mayor. Sí. Eso es un universal. Después me podrás decir que en cada una se jugaba una fantasmática distinta. Creo que estos hombres pueden llegar a alcanzar ese goce opaco para ellas mismas, ¿no? Ese goce no todo. Eso está bien. Los asesinos estarían mejor preparados para alcanzar el goce no todo. Interesante. ¿Lo puedes explicar? Inma, ¿lo puedes explicar un poco? Dicen aquí. No, es a partir de lo que has dicho antes, ¿no? De que muchos hombres no soportan, ¿no? Pues que en toda mujer por estructura hay un goce inexplicable, un goce no fálico, y que parece que podría ser que estos hombres, los asesinos, podrían ser los que llegan a alcanzar algo de ese goce, ¿no? Pueden llegar a... Como los místicos, digamos. De un goce que también es opaco para la mujer misma. Como si fueran santos. Como si fueran místicos ellos. Sí.
solo a través de ese acto, ¿no? Pueden llegar a alcanzar algo que no puede ser simbolizado, que solo se puede alcanzar a través de un acto, ¿no? Entonces, fuera de serie. Pero en ese caso, por la misma razón, las mujeres deberían fascinarse por el goce psicótico, que también va más allá del falo. Y no También, a la mayoría de los psicóticos que he conocido tenían una santa al lado, ¿eh? Sí. Pero estas no son santas. Leopoldo Panero, por ejemplo, cambiaba de santa todas las semanas. Leopoldo Panero. Un poeta de aquí. Y el goce perverso. No sé. O sea, podríamos armar una serie ahí, místicos, santos y asesinos. Locos. Y psicóticos, habría que añadir en ese caso, locos. Porque también su goce está deslocalizado del falo, va más allá del falo. Sí, se podría establecer una categoría a los neuróticos para romperle las pelotas y a... Hay una serie que se llama The Following, que es vieja, que el asesino serial es un hombre así muy fascinante y que no solamente seduce a las mujeres, sino que tiene seguidores y demás. La vi hace mucho tiempo, pero la verdad es que es interesante para pensar este tema. Sí, hay varias. Que hay una fascinación, diría, casi erótica por lo mortífero. Sí. Las películas de nazis. ¿Por qué hay tantas? También. Y las películas de terror. Y hay autores muy prolíficos y bestsellers como Stephen King. Mariana Enríquez es una escritora argentina maravillosa que escribe de terror. Bueno, pero ahí está muy estilizado. Mariana Enríquez, Stephen King es bueno también. El imperio de los sentidos también. No, ahora que las series de narcos de los últimos años. Hay una fascinación por la muerte, por cierto conocimiento que se supone. Y no creo que exista como tal, sino por el hecho de que... Apoyás la idea que ha presentado Inma Nieto de que es un sujeto supuesto saber al no todo femenino, al goce otro de las mujeres. Un sujeto supuesto saber del no goce femenino y un sujeto supuesto saber de la muerte. Ese agujero de lo real que todos lo bordeamos y que aparentemente él se tiró de cabeza y mató a decenas, vivo, como una suposición. Sí. Un supuesto saber. Pero los suicidas no tendrían que compartir ese atractivo entonces. Pero no le puedes preguntar. No, digo por parte de las mujeres que se sientan atraídos por quienes lo hayan intentado y fracasado, obviamente. Es interesante en la posición que nos ha puesto Jorge, porque a los jueces les pasa más o menos lo mismo y las preguntas son más o menos las mismas que las tuyas. Yo tengo varios casos de niños que han sido testigos de homicidio y asesinato por parte de sus padres a su madre o menos de su madre a su padre. Y nos someten a los niños de 4, 3 o lo que fuere de 5 años, los jueces, para saber un poco más respecto del contexto. No me cierran y vuelven a preguntar. Y preguntan una y otra vez. Y los niños a veces pueden dar algún dato, construyen relatos de eso. Y los jueces siguen pidiendo. O sea que hay un innombrable que para ellos también, por más que tengan la claridad de quién fue, no les queda todavía, es como un enigma para ellos todavía la motivación, ¿no es cierto? Por más que lo hacen para justificar si fue legítima defensa o no, o que hubo, si fue, no importa, los tipos. ¿Ya? El tema es la pregunta, que insiste, más o menos como Jorge nos tiene a todos aquí hoy. Bueno, pero está bien.
en un asesinato nunca se sabe del todo por qué sucede. Pero en un crimen pasional, aunque no se sepa por qué no sucede, hay siempre el desencadenante del crimen pasional. Ahora, una señora en frío desde su casa le escribe una carta al asesino serial. Lo empieza a visitar, empieza a establecer una relación con él y se casa con él. Esto... Perdón, sin conocerlo, es una pregunta. La carta sin tener una relación, digamos... Sí, la carta primero es sin conocerlo, después es la visita. De lo otro tengo casos, eso... Y a todo esto hay hombres asesinos en serie, no hay mujeres asesinas en serie. Ahora ya sí, ¿eh? Ahora ya sí. Sí, el otro día, no sé si fue acá no sé si en Madrid nos pueden, en Buenos Aires una... A ver, las argentinas o los argentinos deben saberlo, pero en Buenos Aires o en alguna provincia, una mujer mató a varios de su familia, ¿no? A uno. Una madre mató a un hijo. Bueno, esta última semana, podemos decir. ¿Cómo fue? No, hay un caso esta última semana donde la mujer había matado a su esposa. Ah, bueno, eso no. ¿A quién? Esto sería A su esposa. Lo tendría merecido, ¿no? Sí, pero bueno, sí, no sé si le pondrían el mismo estatuto, digamos, que haya matado a varios de su familia, que sea... Igual asesino serial era el de Estados Unidos, fue exportado, Tardaron muchos años en llegar los asesinos seriales. El asesino serial estaba en el mundo americano. En Jujuy tenemos un caso de un asesino serial que ya le van contabilizando 15 víctimas. Recién ahora lo detuvieron, digamos, hace un tiempo. ¿Un hombre? Y Jurado, el caso Jurado. Un hombre. ¿Joven? No tan joven, ya 60 años. 70. 60 años. Y tiene ganas de matar. Ya le van descubriendo 15 cuerpos menores de día y el vino, el que denuncia que vivía con el asesino y llega un punto que no puede sostener más el secreto, digamos, y lo denuncia. Paola, vos estás hablando del caso que, habla Carolina, del caso que capturaba indigentes. Claro, es el caso Jurado. Acá hubo uno muy famoso también que capturaba indigentes y los mataba acá en España, en Madrid. Lo atendió un colega nuestro. Capturaba indigentes hombres. Aquí también eran hombres, sí. Paola. No sé si específicamente hombres, porque, bueno, se los llevaba a la casa y los descuartizaba, o los quemaba, o los enterraba, o los cocinaba, muchas veces salió a vender empanadas, ese tipo de cosas, con la carne. Paola, por favor, trata de... Les prometía trabajo inicialmente. Acá me hacen acordar, mi marido me dice italiano, el monstruo de Firenze. No se sabe todavía. ¿Recuerdan eso? Bueno, en Tomates Verdecitos hay una escena donde matan a uno y hacen salchichas, para librarse. Pero eso es distinto, claro. Es como deshacerse del muerto. Bueno, Jorge, poné un punto del capítulo. A partir de ahora, corte de calidad. Bueno, muy bien, seguimos la próxima vez. Gracias a todas y a todos por venir. Chao, hasta la próxima. A ver qué nos pasa. Hasta la próxima, buenas noches. Pero sigamos pensando estas cosas que son importantes. El 2 de diciembre. ¿2 de diciembre? Sí. Chao. 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 Adiós. Adiós.